Hola, bienvenidos a nuestro programa Decide, en el que estamos impulsando la agenda del pueblo. Tenemos como invitado a Claude Brunel. Él es secretario de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Canadá Marxista-Leninista, un partido que lucha para que sea el pueblo, la clase obrera, la que decida, la que mande, la que defina su rumbo. ¿Qué tal, Claude? ¿Cómo Muy estás? buenos días. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Es un placer estar aquí. Gracias por eh, venir aquí a visitarnos. Claude, nos interesa mucho cuál es la situación de la clase obrera en Canadá. Aquí en México, bueno, hay una idea un poco idealizada. La gente piensa pues que Canadá es algo así como una especie de paraíso. Una vez le preguntaba yo a mis alumnos que a dónde se quisieran ir fuera de México y el 90% a Canadá. Hay toda una idea muy romántica de Canadá. Pero tú que vives y conoces y luchas con los trabajadores y las trabajadoras de Canadá, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, primero es que sí hay esta idea por la propaganda también que el gobierno de Canadá hace a nivel internacional, que Canadá es un paraíso, es la más grande democracia del mundo, etcétera, para tener que trabajadores vienen en el país. Pero la situación de la clase obrera en Canadá después de más de 30 años de programa neoliberal de destrucción de la economía nacional, es una situación muy difícil en el sentido que este plan de destruir todo el aspecto de, por ejemplo, la industria de transformación y dejarle en manos de las grandes oligopolios, monopolios estadounidenses, arrimar toda la economía a la necesidad de Estados Unidos de tener los recursos para construir y alimentar su industria Militar, militar. Um, porque además son socios en todas las aventuras de Estados Unidos, ¿no? Todas sus guerras de agresión siempre tienen a Canadá al lado. es que sí, decimos que el primer ministro de Canadá es un primer ministro de cartón, porque está 100%, 200% listo a seguir los planes de guerra imperialista de los Estados Unidos en todo el mundo y de manera muy agresiva y muy ofensiva. Además que se meten en todos los sistemas de los 5 ojos de espionaje en todo el mundo. Cualquier gobierno que es un poco progresista hace un rol muy sucio. Entonces, los trabajadores en Canadá realmente hoy en día son los que defienden la economía nacional. Entonces son ellos que hacen la producción de la riqueza social y realmente no hay la lucha que están haciendo, por ejemplo, en la salud. Hace 2 semanas había 80,000 trabajadores de la salud en Quebec que estaban listos a entrar en huelga, exigiendo no tanto un sueldo más elevado, pero condiciones de trabajo que le permiten de dar los servicios de derecho de la salud al cual tiene derecho la población, que está desde 30 años privatizando y privatizando y privatizando y bajando la calidad, manteniendo los trabajadores en unas condiciones que si quieres haces tú 8 horas y te dicen, no, tú te quedas aquí unas 8 horas, 16, 20 horas sin permiso de irse, porque no hay. Cortaron los programas de formación durante años de doctor, de enfermera, de enfermeros, y en todos los servicios. ¿Por qué? Porque la lógica es decir, si tú bajas los servicios, la gente no va a querer esperar un año para saber cómo va su cáncer. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir al privado. El privado. Entonces, los trabajadores están pagando 2 veces, porque cada semana en tu sueldo
te toma una parte de dinero que supuestamente es para garantizarte que vas a tener acceso a un servicio de salud gratuito y de calidad. Es el mismo en las... Sí me han comentado que el sistema de salud en Canadá es pésimo para los trabajadores. Realmente, yo tenía una tía que se venía a México a atender porque me decía que los servicios de salud en Canadá son bastante malos. Es que la salud en Canadá, por la Constitución, pertenece a las provincias, no al gobierno federal. Entonces, cada provincia tiene sus propios sistemas de salud. Y durante años se pretendía que, por ejemplo, en Quebec era mucho más avanzado porque había gratuidad. Entonces, en los años 60, 70, cuando que democratizaron la salud y la educación, claro, era para permitir a los monopolios gringos de construir hospital, escuela y todo. Pero bueno, había una base de servicio que era supuestamente para ayudar a la población. Era cuando que hablaba del Estado Providencia, ¿no? Era antes de... Estado asistencial. Ajá, exactamente. Que todo cambió en los años 70, la crisis del petróleo y todo. Y empezaron todo el periodo neoliberal que conocemos desde más de 30 años. ¿Y los salarios, Claude? Los salarios no son, bueno, te dicen que van a darte el equivalente de la inflación, pero no es la verdad, porque en realidad la capacidad de, ¿cómo se dice? La capacidad de, el valor de tu dinero ha bajado mucho. El poder adquisitivo ha bajado mucho. Y se ve mucho, particularmente, por ejemplo, por la gente que está a su pensión, que se jubilaron hace 20 o 25 años, lo que recibieron en crecimiento de su pensión, que es $5 al mes, o $2 o $10, pues todos los precios, el costo de la vida está muy elevado ahora. Hay gente, por ejemplo, en una ciudad en México, que trabajan los dos, tienen 2 hijos y no pueden vivir en la ciudad. Tienen que irse al exterior porque el costo de la renta, del guardería y todo es muy elevado. Bueno, ella en Canadá tiene que pagar calefacción, ¿no? Que es 7 meses al año. Es una renta. 7 meses al año tiene que pagar calefacción, pero no solamente es por tu casa, tienes que cambiar de ropa 4 veces al año. Y cuando que tienes niños, pues crecen, entonces durante años tienes que cambiar todo. Porque es una cosa de vida o muerte a 40 bajo cero, ¿no? 40 bajo cero. Hasta a veces 30, 35. Con los cambios climáticos hay mucho más extremos. Tanto en el invierno como en el verano ahora, que puede subir a 40. Cosas que no conocemos. Pero claro, entonces las casas se están organizando por eso, pero te cuesta mucho más la calefacción, la luz, tu coche, pues la calefacción, consumes más de gasolina. La gasolina es más o menos el precio que se pagó aquí, o un poco más, depende de dónde que estás. Los alimentos 7 meses al año son importación, porque todo está congelado. Entonces, el costo de la vida, sí, los sueldos son más elevados, por ejemplo, que aquí en México, pero el costo para vivir es... Sí, todo es más caro, ganan más, pero... Sí, lo que hicieron en los años 60, 70, es que abrieron la capacidad de endeudarte. Y el porcentaje de canadienses que viven con las tarjetas de crédito es muy elevado, porque solamente de sueldo no pueden alcanzar. Una vez platiqué con un trabajador de Yugoslavia que le habían ofrecido irse a Canadá y que iba a ganar $2,000, y él feliz de la vida se fue a Canadá y me platicaba pues que tenía que tener 2 trabajos y que ni así le alcanza en Canadá.
Pues sí, en Toronto un departamento normal de 2 recámaras te cuesta más de 2,000 o hasta $3,000 al mes, solamente de renta. Tú no comiste, no te transportaste, no tenés la calefacción, no $2,000 tenés nada. canadienses serían 2,000 canadienses por 14 es que es 28 algo así. Más de 20,000 de renta, de renta, plus la luz, plus la la calefacción. calefacción, el gas, los seguros. En Canadá tienes que tener seguro de casa, seguro por tu coche, por todo. Y los migrantes, porque mucha gente se va a trabajar a Canadá con el sueño de lograr mejorar su vida. ¿Cuál es la condición de los migrantes mexicanos en Canadá? No es buena. No es buena porque hay una conexión, no sé cómo, entre el gobierno de Canadá y las grandes empresas para asegurar que va a entrar miles. Se evaluó que el año pasado había más de 200,000 trabajadores migrantes temporal en Canadá. Y de eso hay, por ejemplo, solamente en Quebec más de 17,000 que son mexicanos, que vienen cada año, que trabajan principalmente en la agricultura o en los servicios o en la salud como ayudante, ¿no? Entonces el gobierno hizo un plan que se llama Programa por los Trabajadores Extranjeros Temporal. A través de este plan, tú tienes que tener un contrato cerrado con un patrón, una empresa, y que antes podía estar de 2 años y te vienes allá. Pero una vez que tú llegas allá, tus condiciones de trabajo, tu sueldo, tu alojamiento, depende totalmente del patrón, de la empresa. Entonces los trabajadores no tienen derecho a nada, ni a la salud. ¿No pueden organizarse, protestar? Bueno, eso es una otra cosa. De una parte hay las condiciones de vida en la cual que se encuentran. De otra parte hay muchas organizaciones de defensa de los migrantes, lo que llaman aquí organizaciones civiles, y hay sindicatos que trabajan juntos para defender los derechos de los migrantes, exigir que le dan un estatuto de residencia, estatus de residente permanente de entrada, ¿no? Sobre la base de que para nosotros los migrantes son parte de la clase obrera de Canadá, canadienses. Entonces tienen que tener derecho a todos los mismos que todos los otros trabajadores. Claro. A la salud, a tener una habitación digna, condiciones de trabajar. Sí, porque me han comentado que luego los meten a unas barracas con colchones podridos, con ratas, etcétera. Y dependen del patrón, ¿no? Entonces, si el patrón los denuncia, los puede deportar, ¿no? Exactamente. Hay un miedo, porque juegan sobre eso contra los trabajadores migrantes, ¿no? Dicen, si tú abres la boca, mañana te denuncia a inmigración, te meten en un avión y te vas a tu país, y tú sin nada, ¿no? Y no te pagas sin nada. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, en la región de Windsor, en Ontario, había un gran propietario de gran terreno de agricultura, pues los trabajadores estaban en cabaña 15, 6, 20 hacinados, y no le permitía de ir a pasar los test de COVID para ver si lo tenía. Entonces se enferma uno después del otro, no podía ir al hospital y si era realmente muy enfermo, le regresaba en el país, aquí, sin nada, en lugar de atenderlo. Entonces, eso claro,
esto se ve en las grandes empresas, ¿no? Que los monopolios de las industrias, porque también en Quebec hay en la región del sur de Montreal pequeños propietarios que sí, cuando que van allá los trabajadores desde años son como la familia, ¿no? Hay banco con servicio en español, hay super con todos los productos mexicanos, hay muchos, se desarrolló una comunidad, pero junto con la población local, ¿no? Nada de división. Lo que es que el gobierno quiere hacer, intentar de dividir los trabajadores canadienses de los migrantes. ¿Y hay campañas contra los migrantes en Canadá, así como en Estados Unidos, de que los criminalizan y los culpan de una serie de cosas? Bueno, eso viene del gobierno, un gobierno que tiene una política racista y de los ultraconservadores, pero los partidos políticos que son carteles en Canadá, todos son unidos para culpar a los migrantes. Por ejemplo, no hicieron nada en 30 años por la construcción de vivienda y ahora hay un problema de vivienda. ¿Y quién que están acusan a los migrantes de tomar espacio que los trabajadores de Canadá no podían tener? Entonces, toda una propaganda racista, reaccionaria, e intentan de dividir el pueblo, pero el pueblo está con los migrantes. Hacen marcha, hacen manifestaciones, trabajan en unidad para exigir que tienen los mismos derechos. Porque también intentan de usar los migrantes para hacer presión sobre la clase obrera canadiense para decir, bueno, si tú no aceptas estas condiciones de trabajo, si tú no aceptas bajar tu sueldo, bajarlo, pues yo tengo miles de migrantes aquí que van a hacer tu trabajo. Entonces intentan de usarle para hacer presión. Y para deprimir los salarios. Exactamente, ¿no? Lo que ellos dicen que es un costo. Entonces, pero eso no funciona, porque hay muchos ejemplos en todas las provincias que la gente se unen con los migrantes y exigen que hay una defensa de sus derechos, de los derechos de los migrantes, que son los igual de lo que reclamamos como canadienses. Allá hay una clase, hay unas condiciones, ¿no? El enemigo es común. En este caso es el gobierno que es vendido a los imperialistas y los intereses gringos de Estados Unidos y las grandes empresas que vienen y que son muy contentos de poder tener una masa de trabajadores. Derecho. Sí, va hasta que, por ejemplo, si tuviese los programas del gobierno, dicen que el programa es para los empleos de baja sueldo, de bajas condiciones. Eso lo reservan por los trabajadores migrantes. Entonces, le consideran como, bueno, la ONU salió un informe en junio de alguien que vino a hacer investigación en Canadá y que declaró que el programa del gobierno, el programa de los trabajadores extranjeros temporal, es un programa de esclavitud moderna y que exige que Canadá modifique todo este programa y todas las condiciones de los trabajadores que vienen de otros países. Hablamos de los mexicanos porque hay muchos que vienen particularmente en Quebec, pero también en Ontario, en Alberta, y que muchas veces no saben a dónde que van, no conocen. O sea, del avión a... Una vez yo estaba en el avión y había un mexicano al lado de mí, y estábamos hablando, y yo, ¿de dónde te vas? Estamos en diciembre, y me dijo, pues voy a trabajar. Yo dije, ¿dónde que vas a trabajar? Me dice, en Saskatoon, la provincia del centro de Canadá. Sí, muy, muy frío, ahí sí tienen... Y me dijo, ¿qué vas a hacer?
Me dice, soy como pintor de edificio, ¿no? Y yo dije, en diciembre. Pero yo dije, tú conoces, me imagino que te explicaron, ¿no? Me dicen, no, me dijeron que había mucho nieve, pero no nada más. Yo dije, allá va abajo, está bajo 50 grados. Entonces, tienes que estar bien preparado si tú quieres trabajar en un clima Al como exterior. eso, al exterior. Y no lo sabía. No, venden una imagen, como tú dijiste, mencionaba al inicio de la conversación, que Canadá, ¿no? Como se dice, ¿no? El dinero crece en los árboles, ¿no? Vienes allá y todo está bien. Sí, y que Pues la gente es muy amable y todo esto. la gente es muy amable. Sí, pero La gente es muy los amable, patrones no. pero el gobierno es un gobierno racista. Ese mismo gobierno que tiene una política de genocidio contra los pueblos autóctonos de Canadá, las primeras naciones, como le llamamos, no puede ser un gobierno progresista por recibir los migrantes que vienen para trabajar a bajo sueldo en condiciones intolerables. Fueron brutales los crímenes contra la población originaria, ¿no? Y siguen brutal. Hasta que hace 2 años que encontraron fosas de niños muertos, hasta 100, 200, alrededor de lugares que eran escuelas, pero bueno, internados que tenía la responsabilidad era los que hacían la gestión eran los religiosos, pero por la ley el responsable era el gobierno de Canadá. Y había fosas clandestinas de niños. Los secuestraban, ¿no? En sus comunidades. Le enviaba en el norte, secuestraba a los niños de la familia, le traía al sur, le ponía en este tipo de institución, no tenía derecho a hablar su idioma, a vestirse. Ni entre ellos, ¿verdad? Podían hablar su idioma. Ni entre ellos. No, era una interdicción total. Luego los rapaban y les ponían un uniforme a todos. Uniforme, y le violaba. Hay casos inimaginables de maltrato que hicieron a estos niños. Hay un movimiento de denuncia muy fuerte en Canadá de estos crímenes, ¿verdad? Sí, y siguen exigiendo, todavía es de actualidad, la cantidad de mujeres de las primeras naciones que desaparecen. Y hubo una lucha, y siguen la lucha para que el gobierno meta los recursos para buscar estas mujeres. Si quieres, el Estado canadiense no quiere aceptar que lo que pasa en las naciones autóctonas, cómo son maltratados, como el racismo que se desarrolló de parte de las instituciones canadienses, porque quieren robar sus tierras, ¿no? Todo el territorio de Canadá es inmenso, la mayoría no es habitable, y son terrenos de los pueblos originarios. Y, bueno, petróleo, diamante, oro, todo lo que tú quieres, litio, todo, quieren absolutamente poder tener acceso a estos recursos, y por eso necesitan matar el máximo que pueden de los pueblos originarios. Hay una lucha muy, muy grande de los pueblos originarios en unidad. Muchos del pueblo canadiense, de organización de trabajadores civiles que están luchando con los pueblos originarios para exigir que respetan sus derechos hereditorios. Sí. Y sigue una plaga en Canadá, esta manera que el gobierno actúa en contra de los pueblos originarios para matarle. ¿Y la situación de las mujeres, Claude? En general, están de pie. Están de pie. Hay muchos que se hizo, pero siguen. ¿Sabes? La condición es difícil,
que tienen las mujeres en la realidad, porque son trabajadores, ¿no? Entonces la explotan como trabajadora. Tienen la responsabilidad de la familia, la mayoría todavía. Eso, vean a la economía de la casa, a la educación, sí hay guardería, pero no suficiente para poder permitir a todos de tener acceso a las guarderías. Hay un costo enorme, te puede costar hasta $500 al mes. O sea, no hay un servicio de guarderías para las trabajadoras gratuito. Gratuito no, hay subvención, es subsidio, pero los lugares son limitados, pero tú tienes que pagar una parte también, porque depende del sueldo que tienes. Entonces, si tú eres un trabajador especializado o semiprofesional, no tienes derecho a los subsidios, tienes que pagar totalmente, ¿no? Entonces, es complicado porque también en eso cortaron los recursos. Entonces, los trabajadores que trabajan en estas guarderías, por ejemplo en Quebec, que hay un sistema nacional, no tienen el sueldo que debería recibir, porque consideran de manera muy, no sé, consideran que es ocuparse de niños es cosas de segundo nivel, ¿no? Entonces no quieren reconocer su trabajo como tal, y la importancia que tiene de la formación de los niños y después a la escuela, etcétera, que hay por el futuro de la sociedad. Eso nunca es una consideración gubernamental. En Canadá, en Quebec, el primer ministro es un hombre de negocio que tenía una de las más grandes empresas de aviación de charter en Quebec, y ahora es primer ministro de Quebec. Entonces, ¿por cuál partido? Se llama no, Acción Nacional. Sí, Acción Nacional. Y platícanos, Claude, de la lucha de la nación de Quebec dentro de Canadá. Pues sigue, este problema no está resuelto, hasta que se puede resolver, el problema sigue entero, ¿no? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, la nación de Quebec, cuando que los británicos hicieron la conquista o la invasión de Quebec, bueno, de Canadá, a la época Quebec se llamaba Canadá. Porque en Quebec los invadieron los franceses, ¿no? Sí, primero llegaron los franceses, ¿no? Se estableció una colonia allá, había relación con los pueblos originarios, había mucho mestizaje entre los, para la sobrevivencia de uno y del otro, ¿no? Viene al final del siglo XVIII los británicos. Los británicos tenían como costumbre de matar a la cultura de los países que invadía. No podía en Quebec porque la cantidad de la población era mucho más grande de lo que la capacidad que ellos tenían militar allá. Entonces hubo negociaciones entre la nobleza francesa que no se fue, no se regresó en Francia, y la iglesia hicieron un pacto para decir, bueno, vamos a dejarte el código napoleónico como derecho civil, el francés como idioma y la religión católica, y daron en la responsabilidad a la iglesia de la educación y la salud. Y la iglesia se tomó, y todo el comercio debía dejar en manos de los británicos. Entonces mantuvieron la población en el campo el máximo de tiempo que podía. Hacían sermón que las mujeres tenían que tener hijos cada año, entonces hubo años, mujeres que tuvieron hasta 24 hijos. Ah, caray.
Y si no estaba embarazada el año que sigue, en la iglesia hacía denunciación. Tú, tal, ¿cómo es posible que tú vas a estar excomunicado, excomulgada? O de repente el padre de familia no tenía trabajo, perdía su trabajo, o le se cerraban las no puertas para no someterse a este dominio de la iglesia sobre la población. Hubo una rebelión en 1837, 38, 36, 37, 38. Muy importante, ¿no? Un movimiento enorme de rebelión en toda la provincia de Quebec para exigir la soberanía, el establecimiento de la República de Quebec. Era un movimiento de la población, no era sobre si tú hablabas francés o inglés, sobre si tú estabas católico o protestante. Era un movimiento de unidad de todo el pueblo para exigir que como nación que estaba naciendo, su derecho a la república. En el corriente de todo lo que pasaba en América, en toda América, las guerras de independencia. Desafortunadamente, el ejército británico fue un masacre contra los patriotas. La revancha fue terrible porque de todo lado del río Saint Laurent, que es como de más de 1000 kilómetros hasta el mar, incendiaron todas las granjas, todas las casas, para ser seguro que no va a haber nada que va a atacar los barcos británicos. Política de tierra arrasada, ¿no? Exactamente. Deportaron en Australia, en Caribes, muchos patriotas. Y sí, ahorcaron algunos también para que sirva de ejemplo. Escarmiento. Exactamente. Entonces, cosas nunca se arreglan. Y sigue el pueblo de Quebec exigiendo su derecho a la autodeterminación. Y nosotros estamos trabajando diciendo que hay que establecer un Quebec moderno, no sobre las cosas de idioma, que es lo que los gobiernos de Canadá hoy, a veces de Quebec, usan para dividir, que tenemos que tener un Quebec que habla francés, la dominación del idioma. Y nosotros decimos, no, toda la gente que vive en Quebec, que trabaja en Quebec, que contribuyen a la economía y al desarrollo de la provincia, de la nación de Quebec, es parte de la nación. Claro. Eso es la condición moderna de establecer una nación hoy en día. Y eso es lo que estamos promoviendo y trabajando con la juventud, con los trabajadores, con todos los movimientos que quieren. Es parte de la lucha también ahora de Canadá para disociarse de la integración económica, política norteamericana. Nos están integrando, ¿no?, a la región norteamericana, pues en una lógica imperialista. Sin embargo, bueno, me ha impresionado mucho en todos los movimientos en Canadá de apoyo al pueblo palestino. Es impresionante. En todo Canadá hay constantes manifestaciones. Cada semana hay marcha en muchas de las principales ciudades canadienses, en Ottawa, la capital. El pueblo está en la calle exigiendo el fin del genocidio, exigiendo que Canadá deje de ser cómplices del genocidio, porque el gobierno liberal de Canadá, que son puro hipocresía, dicen que no, pero sí envían armas, envían personal especializado, están de acuerdo con esta
lógica que dicen, bueno, es que Israel tiene derecho a defenderse. Entonces, no reconocen que Israel está ocupando un territorio que no es el suyo, que está, ¿no?, dominando una población, quitándole sus derechos, la maltratando, etc. No. Entonces, usan la lógica de Estados Unidos y que se repite en todos los medios de comunicación internacional que están al servicio de los oligopolios, que eso es la cosa. Entonces, la lucha en la calle, los diferentes métodos de presión sobre diputados y organismos gubernamentales obligó a Canadá a finalmente aceptar que había acto de genocidio. Pero no abandonan todavía la lógica que sí, pero están defendiéndose. Porque ¿cómo puedes aceptar lo que está haciendo ahora en Gaza y ahora ¿no?, lo que hacen en el sur del Líbano? Sí. Que gracias, porque la resistencia de Hezbollah es enorme, cada día el ejército israelí está perdiendo hombres, sí, por la lucha de Hezbollah. Por la lucha la resistencia muy determinada, muy fuerte de Hezbollah. Y eso es ahora es la imagen de la resistencia internacional, que todos los pueblos se dan conciencia que a través de la resistencia tú no vas a poder tener nada si no estás de pie a resistir contra todas estas maniobras imperialistas para hacer guerra, para dominar una parte del mundo. En Canadá, por ejemplo, los jóvenes palestinos son muy activos, estamos trabajando muy juntos con todos ellos, todas las organizaciones. Estamos allá de frente con ellos a defender y a unir al pueblo canadiense. Porque una de las propagandas que el gobierno de Canadá intenta de hacer, y con los medios de comunicación, es decir, bueno, pero son musulmanes, ¿no? A dividir la gente, o son terroristas, ¿no? Porque cataloga que Hamas es una organización terrorista. Entonces ellos hicieron un acto terrorista el 7 de octubre, entonces de repente 48 años se eliminó de historia, ¿no? Que 70, no 40, 70 años de historia de lucha por el pueblo palestino desde 1948. No existe solamente a partir de allá, ¿no? Que ya que una mañana más se despiertó y dice, voy a matar gente, ¿no? Era un acto de defensa de sus territorios contra la dominación. El periódico de Marx y Lenin ha sacado artículos muy interesantes donde pues demuestran y explican que gran parte de la población judía que murió en esos días fue por el propio ejército israelí. Sí. O sea, esto de que jamás hizo matanzas de poblaciones civiles no es cierto. Fueron los mismos israelitas los que bombardearon y atacaron indiscriminadamente y le costó muchas vidas a los propios israelíes. Claro. En frente de la Corte Penal Internacional se presentan documentos sobre eso, pero claro, no hacen propaganda. No le meten en las novelas, las noticias, ¿no?, de los grandes medios de comunicación. No quieren que se sepa. Pero ahora la cosa es muy importante, es de asegurarnos de no dividir la resistencia, que toda la gente sea unida con la resistencia palestina, porque es la manera que intentan de romper. Esta imagen de la resistencia palestina es lo que da miedo al imperialismo, porque eso anima a los pueblos a nivel internacional, en todos los otros países, a seguir el ejemplo, que no importa la cantidad de años que está luchando, pero tienes que luchar por tus convicciones, ¿no?, por tu pueblo, por tus derechos. Y eso es lo que hace
da miedo al imperialismo, a la oligarquía internacional. Entonces quieren romper eso. Por ejemplo, cuando vienen con la tesis de los dos estados, es muy malo, porque si tú aceptas dos estados, y algunos quieren presentar que un estado musulmán, el otro creciente y no sé qué, entonces estás dividiendo el movimiento y estás evacuando la lucha de base que es por el territorio, que tú tienes a alguien que está ocupando tu territorio. Ajá. Y no tiene derecho a hacer eso. Entonces hay que expulsar a esta gente. No podemos aceptar estas condiciones que va a dividir y que va a disminuir el movimiento de resistencia. Y sabemos tradicionalmente, una vez que baja el movimiento, el imperialismo va a entrar para asegurar que tú no vas a levantarte de nuevo, para hacer masacre, hacer condiciones que tú no vas a poder tener la fuerza de regresar en la acción para defender tus derechos. Entonces es muy, muy importante al nivel nacional que a nivel internacional esta lucha que está haciendo ahora. Sí. Platícanos del Partido Comunista de Canadá, marxista-leninista. Pues es un partido que tiene 54 años de existencia. 54 años. 54 años, que fue fundado por el camarada Ardiel Baines. Desafortunadamente que perdimos en 97. Y es un partido que está luchando para crear las condiciones para que los trabajadores, la juventud, las mujeres, puedan tener sus instrumentos para ellos mismos participar en la identificación de los problemas, en la identificación de las soluciones y trabajar juntos para ver cómo avanzar sus reivindicaciones, realizar sus aspiraciones. Es la base esencial ahora de los pueblos que sin poder, ¿cómo se llama en español? Sin poder ellos mismos desarrollar su capacidad de actuar de manera soberana, sí. Tomando sus decisiones. Mecanismos de participación, de organización, e ir, porque la cosa principal que todos los análisis nos dan ahora, al final del día, es que sin poder político, ¿quién eres? Tú puedes ser millones en la calle, lo que es importante, pero eso no te da acceso al poder de decisión. Entonces estos gobiernos, por ejemplo en Canadá, hay menos de 1% de gente que tienen tarjeta de un partido político. Pero por el sistema político tal cual que lo tenemos, una vez que hay elecciones, que hay un gobierno que se forma, ellos deciden por todo el pueblo, por más de 90% de la población. Y dicen, tenemos un mandato. ¿Pero de quién? ¿No? Entonces, si tú quieres llegar a esta posibilidad de decidir, por ejemplo, la clase obrera, que es la que defiende la economía nacional, que es la que produce la riqueza nacional, hay que tener una reforma de la economía, del sistema económico, en lo cual los trabajadores van a poder participar en las decisiones de dónde que va a ir esta riqueza, ¿no? Es el mismo en la salud, es el mismo en la educación. Pero para llegar a eso hay que crear los instrumentos en lo cual van a tener algo para defenderse y avanzar sus reivindicaciones. Entiendo que ustedes promueven la renovación democrática. Sí, pero no como digamos, como una reforma parlamentaria, como que creemos en el sistema parlamentario y que a través de eso vamos a hacer la revolución. No. Pero la cosa es que es un instrumento, primero, permite educar a la gente
que se dan cuenta de cuál es este sistema que tenemos, cómo es antidemocrático y cómo que se necesita cambio para que justamente puedan llegar poco a poco a este nivel de poder decidir, ¿no? De lo que le preocupan, de cómo organizar la sociedad. Entonces, es muy importante este nivel de reforma democrática para permitir que los trabajadores que tienen la experiencia, que tienen soluciones, puedan exprimir a la población para que vean que hay otras posibilidades. Exprimirle, Expresarle, perdón, expresarle y que pueden, la gente pueden juntarse a los trabajadores en esta lucha para... Entonces, la renovación democrática a todos los niveles es muy importante. Del sistema político para eliminar el sistema de carteles de partido, al nivel económico, para que los trabajadores puedan participar en la planeación, dirigir dónde que va, porque es ellos que están produciendo la riqueza del país. Entonces es imposible sin llegar a una reforma general de todos los problemas de la democracia en Canadá. Sí. La perspectiva actual, ¿cómo la ves, Claude, en este mundo tan complejo? Pues es que este mundo en el cual vivimos ahora hay que entender, bueno, es un mundo en cambio, ¿no? Y es un mundo en caos, caos que se está produciendo, generan las grandes, la oligarquía internacional, los imperialistas, los grandes poderes, porque todo lo que existe desde la Segunda Guerra Mundial, que se estableció, incluyó la ONU, todos los acuerdos de paz o laboral, no sirve. Nada de eso sirve ahora. Entonces, estamos en la situación que el anterior no sirve y el nuevo todavía no llegó. Entonces, en esta situación, tenemos que ver cómo resistir y cómo avanzar las soluciones para que de este periodo de cambio que sale ganando los pueblos del mundo y no los criminales, los que hacen las guerras, la guerra internacional, que están trabajando para continuar o someter las poblaciones y los pueblos del mundo a sus intereses personales. Y lo vemos cada día por lo que pasa con el pueblo palestino, pero también como cuando que vimos la ONU, pueden pasar miles de resoluciones y no pasó nada. La impunidad está porque los imperialistas decidieron que ellos trabajan ahora que el mundo está bajo reglas y que el derecho internacional no existe, o que el derecho internacional es las reglas que ellos deciden. A capricho. A capricho por sus propios intereses. Entonces, como dicen, un mundo basado en normas, ¿no? En normas. Entonces, y ellos ponen las normas y la ley internacional pues la hacen a un lado. La de un lado. Entonces, y lo vemos mismo por las cosas palestinas. Lo que hizo África del Sur, Sudáfrica, y que hubo las declaraciones del, ¿cómo se llama? La Corte de Penal Internacional, o la otra, porque son dos. Sí, de un punto de vista jurídico, está muy bien. Todo está allá. Pero las decisiones están tomando y no hay consecuencia. Esta impunidad, pero esta
imposibilidad de lograr lo que tú quieres como resistencia o como deseo de los pueblos en frente a este poder imperialista y de grande potencia por sus propios intereses, lo que vemos ahora demuestra lo que decimos, que todo eso no sirve. Entonces hay que crear algo nuevo. Sí hay que crear sociedad humana, hecho por los seres humanos, donde que los seres humanos van a tomar las decisiones de igual a igual sobre lo que necesitan. Los tratos con los otros pueblos igual, pero ahora este mundo donde que va, la experiencia de la humanidad está en la resistencia de cada pueblo. Eso es lo que, y en la lucha para llegar al poder político. Ajá. Pasar de la resistencia a la toma del poder político. La toma del poder político, sin lo cual, pues no vamos a poder lograr. Así es, Claude. Pues gracias por toda esta información tan importante que nos compartes y bueno, tenemos fe en la resistencia y en la victoria de los pueblos. Muchas gracias. Y en la amistad del pueblo de Canadá y el pueblo mexicano. Sí, muy sólido que hay que desarrollar más y más y más. De los tres pueblos. Ah, claro. De Canadá, Estados Unidos y México y Caribes. Y que de siempre, toda América Latina y el Caribe. Porque es muy, muy importante de levantar esta unidad de los pueblos unidos jamás serán vencidos. Bueno, así es como dices. Gracias, Claude. Muchas gracias.